Buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva reunión de la Sociedad de Periodismo Médico. Antes de la misma, contarles nuestras actividades. Está en pleno desarrollo el curso de Periodismo Médico. En el próximo mes se abre un nuevo módulo, así que aquellos que estén interesados y quieran incorporarse, los cursos se hacen acá en la Asociación Médica Argentina los días viernes de 19 a 21. Así que está dirigido a todo el equipo de salud. Aquel que tenga interés puede incorporarse. La próxima reunión va a estar dedicada a una nueva descubrimiento cardíaco. Nos parece difícil a esta altura de las cosas que se haya descubierto una nueva forma de funcionamiento del corazón. Hola. Y va a estar a cargo del doctor, el cirujano cardiovascular, doctor Jorge Trainini, director del Hospital Presidente Perón, realmente un ser humano excelente, independientemente de su actividad como cirujano cardiovascular. Tiene premios de literatura y llevó al hospital de la nada a ser uno de los principales hospitales, el principal de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales del país, simplemente administrando con honestidad. Bueno, el tema de hoy, quiero decirles que están junto a nosotros la gente de Pierre Fabre. Le agradecemos mucho. El primer contacto fue con Jorge Fraga, que está aquí acompañándonos, uno de los gerentes del laboratorio, así que y nos propusieron un tema que es muy interesante porque no está difundido. Hay una nueva forma de tratamiento de cáncer que se incorpora a las que ya tenemos y la idea es que esos tratamientos tienen otro tipo de toxicidades que no están muy conocidas. La gente se acerca al oncólogo y dice tengo miedo de perder el pelo, vómitos, y sin embargo los medicamentos nuevos tienen otro mecanismo de acción, uno de los panelistas después nos va a contar, tienen efectos colaterales no tradicionales y que hay que saber tratarlos. La mesa de hoy es efectos colaterales de los nuevos tratamientos oncológicos y el rol socioeducativo de los medios en su difusión al público. Como ustedes saben, esta Sociedad de Periodismo, si bien vamos a comentar la enfermedad, fundamentalmente es cómo estas nuevas toxicidades deberían ser correctamente transmitidas para no alarmar y saber el paciente estar informado. Si bien la información la tiene que dar el médico, como ustedes saben, los medios de difusión pueden llegar ampliamente al público y por lo menos el paciente, los familiares o quien va a recibir el tratamiento tiene un cierto conocimiento para que después pueda consultar con su médico. Como solemos hacer aquí en la sociedad, va a haber un disertante sobre el tema, un especialista que ya lo vamos a presentar, y después vamos a pedir aportes de 5 minutitos cada uno, de ángulos de visión distintos, ¿no? Vamos a tener al doctor Gustavo Yanquelevi que va a contar qué son los medicamentos, el doctor Araujo, vamos a ir presentando a cada uno, que va a contar un poco la evolución de los tratamientos, ¿no? Cómo llegamos a este momento, la doctora Valle, que va a hablar específicamente de la toxicidad dérmica. Nos acompaña una especialista enfermera que administra estos medicamentos y vamos a ver el ángulo de vista de ella. Esther Daniela, último momento, que es la psico-oncóloga, no va a poder asistir, pero me mandó, tratando de cubrir su responsabilidad y no estar ausente, me mandó un escrito de 2 carillas que vamos a comentar porque me parece que es muy interesante. Bueno, y después están el fuerte de lo que es la sociedad. 2 periodistas, una de radio y televisión, que es Ana María Forte, y otra de prensa escrita, que es Agustina Sucri. Después vamos a ir presentando cada uno para que nos cuenten la segunda parte del título, rol socioeducativo de los medios en la difusión al público. Bueno, vamos a presentar a la conferencista, que es la que nos va a introducir en el tema de los efectos colaterales de los nuevos tratamientos oncológicos, y es la doctora Cristina Pascuto. Ella es jefe de sección de colagenopatías del Hospital de Clínicas y asesora médica de Pierre Fabre. Quiero comentarles que con una gentileza de Pierre Fabre, cuando terminemos la reunión, todos los asistentes van a tener un presente.
Doctora Pascuto. Muchas gracias por la invitación. Indudablemente yo vengo por parte de Pierre Fabre, soy asesora médica hace muchísimos años del laboratorio, soy dermatóloga. Le voy a pedir disculpas a los oncólogos que están acá, porque por ahí me voy a meter quizás en algunos campos que no conozco demasiado, porque en realidad las medicaciones, la forma de administración no son de mi conocimiento, pero sí les voy a poder hablar muy bien de lo que pasa en la piel, que sí es mi ámbito y es mi lugar, ¿no?, en el mundo, podríamos decir. Bueno, indudablemente tenemos este gran capítulo de la oncología, donde los tumores malignos, estas células tumorales, van a actuar de una manera muy particular en cuanto a la forma de modificarse en su funcionamiento, dando, por último, esta alteración en su crecimiento, su proliferación y llevando a los tumores malignos. Como terapias ya hartamente conocidas, tenemos los quimioterápicos, pero con el correr del tiempo van desarrollándose toda una serie de terapias, toda una herramienta de abordaje de las terapias neoplásicas, que van desde entonces las quimioterapias, las hormonoterapias, los inmunomoduladores, radioterapia, por supuesto, también bien conocido, las vacunas, que están desarrollándose también en los últimos años, y también en los últimos años lo que tienen que ver con las terapias dirigidas, que es lo que nos vamos hoy a dedicar. ¿Qué son las terapias dirigidas? Bueno, son compuestos o son fármacos cuyo blanco son factores moleculares específicos. O sea, ustedes saben que las quimioterapias van a todo, ¿no? Van por todo, por lo sano y por lo enfermo. En cambio, las terapias dirigidas van específicamente a mutaciones genéticas, a proteínas de fusión, a receptores que están alterados y sobreexpresados en los tumores. Permiten el control de la proliferación y del crecimiento tumoral a través, entonces, de una mayor selectividad en su funcionamiento. Tenemos toda una serie de terapias dirigidas que no vamos a señalar específicamente, pero para que ustedes tengan idea. Y sí, por ahí, porque hablamos del IMAB, del IMIB, del TU, entonces para saber un poquito. La palabra TU significa tumor, y acá tenemos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que terminan en MAB, y los inhibidores de las quinasas que terminan en IB, un poco para orientarnos un poco de qué estamos hablando. Por supuesto que van a aparecer los nombres, no vamos a dirigirnos específicamente a cada uno de ellos, sino ver en general lo que puede ir pasando con cada una de estas terapias. Podemos tener estas terapias que actúan en la superficie de la célula, uniéndose a los receptores, o en el interior de las mismas, modificando entonces, por ejemplo, estas enzimas que modifican el funcionamiento de las células. La piel es un órgano donde actúan la mayoría de los quimioterápicos y también este tipo de terapias. Sabemos que en los procesos neoplásicos diferentes formas de participación pueden tener. Por un lado, la propia enfermedad, que puede afectar la piel. Por otro lado, las terapéuticas, ya sea desde la quimioterapia hasta las terapias dirigidas. ¿Qué puede pasar en la piel? Por un lado, vamos a tener una acción a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, a nivel de las faneras. Y acá tenemos toda una serie de procesos que vamos a ir viendo día a poquito y que puede estar sucediéndose progresivamente. Desde la piel seca hasta alteraciones de déficits nutricionales, modificaciones del pelo y la uña, desde las alopecias, por ejemplo, que vemos en las quimioterapias, pero en estas terapias dirigidas que vamos a tener cosas completamente diferentes. Y, por supuesto, la alteración de las mucosas. También podemos tener otros efectos colaterales que tienen que ver con estas medicaciones, por ejemplo, la quimioterapia, la inflamación que puede estar sucediéndose en el lugar de la puntura, o también procesos de farmacodermia. ¿Por qué no un quimioterápico dar un proceso de hipersensibilidad y llevar, por ejemplo, a una reacción urticariana, un angioedema o un exantema? Y por otro lado,
la radioterapia, además de la radiodermitis aguda y crónica, los tatuajes por marcación, que a veces también en la piel resultan no agradables para los pacientes que lo tienen. Entonces, mucosas, piel y faneras van a estar comprometidas en estas terapias dirigidas y vamos a ir viendo de a poquito lo que puede ir pasando. Tenemos acá la detención del crecimiento celular y la desregulación de la homeostasis cutánea que se va produciendo a través de estas medicaciones. Piel seca. La piel seca es un proceso realmente muy frecuente que se ve en este tipo de terapias. Se ve, por supuesto, con quimioterapia, se ve con terapias dirigidas, con terapias hormonales. Ustedes saben que las terapias hormonales llevan a modificaciones estrogénicas, por ejemplo, y producen una modificación en la secreción sebácea, en la secreción sudoral, y van a llevar a cerosis. Por supuesto que pacientes que tienen alguna patología previa son mucho más susceptibles. Entonces, pacientes, por ejemplo, con antecedentes de atopía, que por supuesto la atopía la relacionamos con chicos, pero tenemos adultos con atopía. Y por ahí, con este tipo de terapias, esa atopía se exacerba o se incrementa. O pacientes que tienen tratamientos previos con citostáticos y sobre todo en pacientes con edad avanzada que ya tienen su cerosis por falta de secreción sudoral y de secreción sebácea. Esta piel seca, ¿qué le pasa? Es una piel que se descama, es una piel que está opaca, es una piel que va a estar áspera, es una piel que va a estar quebradiza, que se vuelve mucho más sensible y que por supuesto se puede fisurar, puede producirse eritema, puede producirse inflamación, acompañarse de dolor, acompañarse de prurito. O sea que no es simplemente decir, uy, tengo la piel áspera, sino que va mucho más allá. Por supuesto, esta piel seca es una piel que pica, es una piel que se rasca, es una piel que se fisura y que, por supuesto, como última instancia, se puede sobreinfectar. Entonces también la complicación de esa cerosis que pueden tener estos pacientes y que pueden complicar el tema de las terapias. Acá vemos una piel que está descamada, una piel que está áspera, una piel que empieza a fisurarse y que está eritematosa y que por supuesto pica. Esto pica. El paciente se rasca. Vemos acá, ¿sí? La descamación y por supuesto las fisuras que pueden ir apareciendo por el resquebrajamiento de esa piel. Por supuesto que esta cerosis requiere de medidas de protección, de medidas de cuidado, de medidas prolongadas de cuidado a través del tiempo. Entonces es importante la educación de los mismos. Por supuesto que el oncólogo lo que quiere es reventar el tumor, ¿no? Podemos ir así aflojándonos un poco y hablar de otra forma. Quiere romper con el tumor. Y a veces empiezan a aparecer estas cosas y el paciente le dice, ay, pero doctor, me pica, ay, doctor, no dejo de rascarme, y bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Y bueno, y por ahí dándole una crema emoliente, mejoramos ese aspecto que el paciente realmente le molesta y mucho. O sea que está con un disconfort y una alteración en su calidad de vida. Así que es importante el uso de emolientes en forma prolongada. Vamos a tener a veces engrosamiento de la piel, lo que llamamos hiperkeratosis inducidas, por ejemplo por los BRAF. Y vamos a tener desde un engrosamiento de la zona de salida del pelo hasta la formación de verdaderos tumores, y tumores a veces muy severos, como puede ser un carcinoma vasocelular, un carcinoma espinocelular e incluso melanomas relacionados con estos BRAF. El paciente dice, ¿cómo? Usted me está... Por ejemplo, es uno de los medicamentos que se utilizan para melanomas, y el paciente dice, ¿cómo? Usted me los está dando para un melanoma y resulta que me aparece otro. ¿Sí? Así que bueno, las queratosis pilares, ustedes recuerdan por ahí de semiología cutánea, cuando cursaron dermatología, que se hablaban de las queratosis pilares, la piel de rallador. Bueno, esto se ve con frecuencia, tiene un desarrollo progresivo, no se ve desde el principio, pero si no se va viendo con los meses de tratamiento, se localiza en piernas, en brazos, en tronco, no se localiza en la cara. Y lo que sucede es una hiperkeratosis, un engrosamiento de la salida del pelo. Esto, por supuesto, puede acompañarse de prurito, puede estar acompañada también de cerosis. Vemos acá
como si fuera una piel de rallador. Y acá vemos la hiperkeratosis presente en la salida del pelo. También, la emoliencia es fundamental en este tipo de procesos, así que también dar algún emoliente que puede estar o no asociado con algún queratolítico, para ablandar la capa córnea, para suavizarla, para achatarla. Entonces podemos combinarla, por ejemplo, con algún ácido salicílico en baja concentración, una urea, un ácido láctico. A veces los dermatólogos no nos gusta cuando hay este tipo de cerosis tan marcadas utilizar salicílico o urea, porque muchas veces genera inflamación y genera más prurito, pero a veces cuando es mucha la hiperkeratosis las usamos. Otro de los procesos que podemos ver relacionados con las terapias dirigidas es lo que se llama síndrome pie-mano. Es un cuadro bilateral, simétrico, que lo vamos a ver en palmas y en plantas al mismo tiempo. Está causado por algunas quimioterapias y también por terapias blanco. Vamos a tener una hiperkeratosis, o sea, un engrosamiento de la capa córnea de palmas y plantas, en las zonas de presión fundamentalmente, relacionadas con las terapias dirigidas, y más difusas, más eritematosas con la quimioterapia, o sea, lo podemos ver con los dos. También tiene la posibilidad de fisuramiento, también tiene la posibilidad de dolor presente justamente por esas fisuras que se generan. O sea que el mantenimiento de una buena emoliencia en ese lugar, fíjense cómo se va repitiendo, ¿no? Con este tipo de procesos, el tema de la utilización simplemente de una crema, que es algo sencillo, el paciente lo puede hacer perfectamente todos los días. Acá lo vemos, el engrosamiento, la acentuación de las líneas de las palmas de las manos, la descamación, el fisuramiento, esta descamación así de tipo icteosiforme que se puede ir sucediendo. Recomendaciones, bueno, evitar situaciones traumáticas, tener en cuenta el tipo de calzado, el apoyo continuo, el tema de no estar haciendo baños de inmersión, porque a veces va la podóloga y la podóloga le dice, hacete unos bañitos de inmersión. Entonces el señor o la señora mete los pies en agua, en una palangana y está horas así. Sí, le mejora, le alivia en el momento, pero le genera mayor maceración y mayor destrucción de la piel. Así que es importante esto. La protección de manos, sobre todo las amas de casa, con guantes, con doble par de guantes, la utilización de un guante de algodón y después uno de látex encima, o la utilización de guantes de polivinilo, por ejemplo, que no son hipersensibilizantes, porque los guantes de goma generan hipersensibilidad, entonces esto puede exacerbar aún este síndrome pie-mano. Fisuras, que por supuesto lo estamos hablando, se van sucediendo con estos procesos de hiperkeratosis realmente sumamente dolorosas, se ven en talones, se ven en las manos, se ven en los costados de los dedos, realmente muy, muy complejas para el paciente. Emolientes y el sellado por ahí con cianoacrilato, con la famosa gotita, por ahí con una pequeña pizca para sellarla y para evitar el dolor. Acá lo vemos, fisuras importantes, sumamente dolorosas. Esto realmente le trae un trastorno al paciente muy significativo, de mala calidad de vida, asociado a su tumor y a su terapia que recibe. Entonces, emolientes bajo oclusión, por ejemplo, a la noche, poner el emoliente, poner una media de algodón o un film, envolver el pie y las manos en un film. Formulaciones que pueden ser magistrales, con propilenglicol, que actúa como antiinflamatorio, ácido salicílico si hay mucha hiperkeratosis. Podemos dar sustancias que tengan algún efecto antiinflamatorio y cicatrizante, como puede ser el cobre o el sulfato de zinc. Corticoides tópicos, por supuesto, de alta potencia o de mediana potencia, siempre y cuando no haya una infección sobreagregada, es fundamental, ¿sí? Y el cianoacrilato líquido en el caso de las fisuras para sellarlas. Seguimos con hiperkeratosis inducidas, podemos tener hiperkeratosis de contacto, por ejemplo en la areola, podemos tener símil disqueratosis acantolíticas, podemos tener quistes pseudomilium, podemos tener queratosis verrugosas, realmente queratosis símil verrugas seborreicas y papilomas. Y también el desarrollo de queratocantomas y carcinomas
de células escamosas, o sea, carcinomas vasocelulares y espinocelulares también. Otro de los procesos que podemos observar con el correr del tiempo y con algún tipo de terapias dirigidas, que se observan en las primeras semanas ya de administración de este tipo de medicamentos y que incluso algunos dicen no es una toxicidad, sino que es un efecto esperable y que cuanto más se genere, mejor resultado tiene la medicación, son las erupciones de tipo acneiformes. En realidad son acneiformes, no son acné verdaderos. Se produce justamente por hiperkeratosis del folículo, por inflamación, por oclusión y inflamación del mismo. O sea, no hay participación del Propionibacterium acnes, no hay participación de la glándula sebácea, sino un proceso solamente de hiperkeratosis. Vamos a verlo entonces durante el tratamiento. Se puede asociar también con prurito, con dolor, con ardor, se ve en la cara, en la zona del escote, en la espalda, y como les dije recién, se observa en las primeras semanas. Tenemos acá, fíjense, realmente parecen verdaderos acné, pero son mucho más pustulosos, como más monomorfos, ¿no? Podríamos decir, a diferencia de un acné que es polimorfo, donde vamos a tener los comedones abiertos, cerrados, donde vamos a tener pápulas, pústulas, o sea, es mucho más polimorfo. Acá lo tenemos bien parejito, son pápulo-pústulas y nada más. Por supuesto puede haber lesiones de tipo fisuras, se pueden abrir esa piel, producir lesiones necróticas, incluso como vemos acá, cuando el proceso inflamatorio es exagerado. Vemos acá 80 al 60%, 60 al 80%, por ejemplo, con los inhibidores MEX, se observan, lo vemos acá perfectamente, vean el monomorfismo. Se parece mucho a los acné corticoides, que son todos parejitos, todos igualitos. Vemos acá, mucho más severo, incluso como dermatitis periorales, acompañado de la serosis, estas erupciones acneiformes pueden terminar con esto, incluso fíjense en la participación de las mucosas con la mucositis, que después lo vamos a ver. Esto, por supuesto, tiene un alto impacto en la calidad de vida porque los pacientes, además de estar mal, de sentirse mal, se ven mal. Entonces es importante el tratamiento complementario dermatológico, por eso la importancia también del tratamiento interdisciplinario, ¿no? Yo que trabajo en colagenopatías, trabajamos en conjunto. Está bien, trabajo en un hospital escuela, un hospital de envergadura y podemos hacer ese trabajo interdisciplinario, pero trabajamos con el reumatólogo, el clínico, el cardiólogo, el nefrólogo, y todos aportan y manejamos al paciente en totalidad. Con esto tendremos que hacer lo mismo. Por supuesto, las terapias dermocosméticas, la fotoprotección es fundamental. Vamos a ver después que estos pacientes muchas veces tienen fotosensibilidad, así que la fotoprotección es fundamental. Cremas hidratantes 1 o 2 veces por día. Se puede aplicar cremas antisépticas, cremas con antibiótico, lociones con antibiótico, corticoides de moderada potencia, porque al no ser un acné verdadero y haber un fenómeno inflamatorio, podemos utilizar en este caso corticoides. Si fuera un acné, estarían prohibidos, porque se genera más lesiones. Y por supuesto la protección solar. Fotosensibilidad, que les dije recién, es una situación rara, pero que se observa, sobre todo con algunos tipos de terapias dirigidas y con algunos citostáticos, como el fluoracilo. Se ve en las zonas fotoexpuestas, cara, escote, antebrazos. Son reacciones de fototoxicidad causadas por la luz ultravioleta de tipo A. Por supuesto, la utilización de un fotoprotector acá es fundamental. Siempre tener en cuenta las formulaciones. Nosotros tenemos en el mercado gran cantidad de productos de excelentísima calidad, donde podemos encontrar de tipo mineral, justamente para estas pieles súper sensibles, que tengan un gran espectro de cobertura de luz ultravioleta, que sean hipoalergénicos, ¿sí? Adecuados a cada tipo de piel. Entonces podemos utilizar un producto más liviano para una piel por ahí más seborreica, un producto más pesado para una piel más erótica. Siempre aplicarlo cada 2 horas, recuerden todas las medidas de fotoprotección, igual como si fuera una piel
común. Cada 2 horas repetirlo en buena cantidad. Vieron que los pacientes dicen, ay, sí, puedo utilizar el fotoprotector del año pasado. Y no, si le duró del año pasado es porque no lo usó correctamente, ¿no? Uno al utilizarlo lo gasta, y lo gasta rápido. Otra de las cosas que, sí, es así, lo tiene que gastar rápido. Otra de las estructuras que se ve comprometida, ya sea con las quimioterapias y con las terapias dirigidas, son las uñas. Vamos a tener fragilidad, estriaciones, despegamientos, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, con la quimioterapia lo que se altera, se detiene el crecimiento celular y por lo tanto lo que vamos a tener es una alteración fundamentalmente en la zona de la matriz y alteraciones de la lámina unguial dependiendo justamente de esa detención del crecimiento. Así como se produce la alopecia anagénica total, con la pérdida total del pelo, también se va a alterar las uñas. Nosotros los dermatólogos sabemos perfectamente a veces cuándo se produjo el trastorno que le generó el proceso de alopecia cuando vemos las uñas también. Los pacientes dicen, usted es mago, ¿cómo sabe que a mí me pasó algo hace 2 o 3 meses? Y porque se te está cayendo el pelo, pero aparte tenés una estriación longitudinal en la uña, porque la uña también se altera con determinados procesos relacionados con el pelo. Acá pasa lo mismo. Vamos a tener entonces una alteración en la matriz y una alteración en la lámina unguial. Y acá podemos ver, por ejemplo, líneas de Vogt, son estos surcos transversales. Podemos ver onicomadesis, que es el despegamiento de la uña desde la matriz. Podemos ver onicólisis, el despegamiento desde el extremo distal de la uña, despegamiento de la lámina del lecho. Vamos a ver también con algunos citostáticos y algunas terapias dirigidas cambios de coloración, estas estriaciones también pigmentarias. Fíjense en las líneas estas blancas y negras. Podemos ver, por supuesto, hiperpigmentaciones en otros sitios, como puede ser la mucosa, como pueden ser, por ejemplo, por bleomicina, estas líneas, esta dermatitis flagelada, que yo con las genopatías lo veo en dermatomiositis también, no siempre por bleomicina son estas estrías flageladas. En cambio, en las terapias dirigidas vamos a tener alteraciones en la lámina, pero fundamentalmente en el tejido periungular. Vamos a tener la piel periungular alterada. ¿Y qué podemos ver? Paroniquia, la inflamación de la zona periungular, ya sea los pliegues laterales, el pliegue proximal. Se observan al principio de las terapias. Vamos a ver acá estas paroniquias que incluso pueden llegar a producir un granuloma piógeno, a desarrollar procesos hiperproliferativos y llegar a producir estos verdaderos granulomas piógenos. Vemos acá lo mismo. Por supuesto, evitar traumas, evitar hiperapoyo, lo mismo que hablábamos con el síndrome de pie-mano. Evitar el contacto prolongado con agua porque macera la piel, es importante. Y los tratamientos tópicos intralesionales con antibióticos. Los antibióticos actúan no solamente como antibióticos, como antibacterianos, sino como antiinflamatorios. Entonces, los dermatólogos usamos mucho y cada vez usamos más los antibióticos con efecto antiinflamatorio y no tanto los corticoides, porque todo el mundo piensa dermatólogo igual corticoides. Y los que menos recetamos corticoides, yo creo que somos los dermatólogos. Cada vez tratamos de utilizarlo menos, justamente por los efectos colaterales, y reemplazando por ahorradores de corticoide en muchos procesos crónicos. Porque justamente el problema es la cronicidad de la aplicación del medicamento, no porque lo usemos 2 o 3 días, sino por ahí procesos que lo tenemos que usar 1, 2, 3 meses y que vamos a terminar con trastornos bastante importantes. En la uña, por ejemplo, la contaminación micótica, una onicomicosis, justamente por la utilización prolongada de corticoides. Entonces, bueno, antiinflamatorios, antibióticos con acción antiinflamatoria. Podemos utilizar, por supuesto, corticoides, el apoyo podológico y, por supuesto, el abordaje quirúrgico cuando se producen estos granulomas o estas onicocriptosis como efecto colateral de estas paroniquias. Alopecia, por supuesto, algo relacionado directamente con la quimioterapia, es un efecto también esperable, sabemos que detiene el crecimiento no solamente de la célula tumoral, sino de las células normales. El pelo es una estructura sumamente lábil que se va a afectar
y se va a afectar en su totalidad. El 80% de los pelos están en fase anágena y eso se va a detener y se va a telogenizar. Tiene un alto impacto psicológico y bueno, también el apoyo de las pacientes. Hay un montón, ¿no?, de medidas paliativas, la utilización de maquillaje, de pañuelo, etcétera, etcétera, de los cuales no vamos a hablar, pero también el cuidado de ese cuero cabelludo que está frágil, ¿sí?, que está expuesto. Entonces la higiene, la hidratación del cuero cabelludo, sobre todo, por ejemplo, las pacientes que usan peluca, que dicen, yo no puedo usar la peluca, me pincha, me pica, ¿sí? Entonces a veces cuidando ese cuero cabelludo podemos minimizar esa sintomatología por la utilización de ese elemento. Pero también tenemos las terapias dirigidas que nos van a afectar el pelo, ya no tanto con alopecias. Generalmente las alopecias son difusas, no son totales, son alopecias ya de tipo telogénica. Pero más que nada lo que vamos a ver son descoloraciones. Descoloraciones, el encanecimiento de los pelos relacionados con este tipo de terapias, como vemos acá, ¿sí? Encanecimiento del pelo, fíjense en la alopecia difusa y el encanecimiento, cejas, pestañas. Vemos acá. Vamos a ver también, bueno, esto que dijimos recién, el tema de la fotoprotección, el tema del cuidado, de la higiene y de la hidratación. Vamos también a ver otro tipo de cambios pilosos, por ejemplo, tricomegalia, el alargamiento de las pestañas, la aparición de hipertricosis, por ejemplo, en la zona de las mejillas. Fíjense en el alargamiento de las pestañas que tiene este paciente. Las mucosas, que también pueden estar comprometidas con las terapias dirigidas, por supuesto ya lo conocemos perfectamente con la quimioterapia, muchos pacientes con radioterapia, sobre todo aquellos que reciben para tumores orofaringios, y por supuesto con las terapias dirigidas, que no son tan frecuentes, pero que también las podemos encontrar. Vemos acá lesiones de tipo aftoide que podemos ver con estas terapias dirigidas, con los inhibidores, con los antiangiogénicos. Podemos ver también lenguas geográficas con estos inhibidores de la angiogénesis, ¿sí? Lesiones hiperqueratóxicas que se ven especialmente con los BRAF y por supuesto el desarrollo de tumores de tipo carcinoma espinocelular en las mucosas. La radiodermitis no vamos a hablar mucho, ustedes saben perfectamente, agudas, crónicas, en la etapa aguda, la inflamación, el dolor, el ardor que sufren las pacientes y después, por supuesto, todo el componente crónico con la poiquilodermia, las telangiectasias, el afinamiento, la atrofia de esa piel y esa piel que puede con el tiempo desarrollar algún tumor de tipo también carcinoma espinocelular. Así que son pieles que hay que cuidar, hay que proteger y hay que tratar para minimizar esos efectos colaterales tan molestos. Es importante reparar la barrera cutánea, limitar los riesgos de sobreinfección, porque esta piel que está frágil está expuesta a las fisuras, está expuesta a la sobreinfección también. Entonces, una de las necesidades de los pacientes oncológicos es evitar y reducir los efectos colaterales de todo este tipo de terapéuticas, mejorar la calidad de vida y, por supuesto, mejorar la autoestima. Es un momento muy duro para el paciente que cursa un proceso neoplásico y que está recibiendo una terapia antineoplásica y donde tenemos que apoyarlos, sostenerlos, acompañarlos. Por supuesto que hay una importancia dentro de todo lo que tiene que ver con la dermocosmética y el apoyo dermocosmético en este tipo de pacientes que reciben estas terapias dirigidas con alto impacto a nivel cutáneo. Es importante el cuidado para poder sostener en el tiempo y también mantener la adherencia de estas terapias. Es importante compensar todos los efectos colaterales y devolverle un confort a esa piel que realmente está muy dañada. Mantener en óptimas condiciones la barrera cutánea, lo que va a reducir es la sequedad, la aparición de sintomatología como puede ser el prurito, reducir la aparición de soluciones de continuidad como pueden ser las fisuras, las grietas y por supuesto evitar las infecciones.
La higiene diaria correcta es importante, los cuidados calmantes, la hidratación y la emolencia, por supuesto la fotoprotección, son fundamentales a tener en cuenta en el tratamiento y en la incorporación de los tratamientos por ahí de acompañamiento de estas terapias. 2 palabras simplemente. AVEN es un laboratorio que desde sus comienzos lo que hace es unir lo que tiene que ver con la salud y la belleza. O sea, ellos dicen salud es igual que belleza. Una piel sana, una piel en buenas condiciones es una piel bella. Trabaja en diferentes patologías, en atopía, en acné, en envejecimiento, o sea, tratando de mejorar y acompañar a esos pacientes que tienen alteraciones por ahí muy importantes, como puede ser una psoriasis o una atopía. Este programa es un programa que se diseñó hace un tiempo en Francia y que justamente lo que trata de hacer es una oncoeducación, tanto para el médico como el paciente que recibe este tipo de tratamientos. El objetivo es poder permitir un mejor manejo de los efectos colaterales cutáneos a través de la utilización de dermocosméticos, a través de herramientas de información, a través de herramientas de entrenamiento, tanto de médicos como de pacientes. Las herramientas son a través de diferentes medios escritos, de sostén a nivel de la web, el acompañamiento del médico en todo aquello que necesite y que necesite saber en cuanto a la dermocosmética y los pacientes oncológicos. Así que bueno, es algo que se viene, que se empezó a introducir ya el año pasado y que bueno, estamos tratando desde el laboratorio de ir incorporando en los servicios de oncología para ir justamente acompañando a los pacientes con estas terapias. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la mecánica propuesta, vamos a invitar al doctor Gustavo Yankelevich. El doctor Yankelevich es un reconocido oncólogo. Él está al frente de la unidad de la sección de oncología del Hospital Durán y es miembro de las sociedades argentinas de oncología y de la Sociedad Americana. Gustavo. Perdón, la idea es, la doctora nos describió muy bien los efectos tóxicos. Bueno, ¿qué son estos medicamentos? ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, gracias por la invitación. Muy buena la charla, la doctora. Un minuto, algo histórico. Yo hace 9 años tuve la fortuna de estar en Francia, en los laboratorios de Pierre Fabre. No sabía que los iba a encontrar acá. Y sepan ustedes que AVEN surgió porque en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Somme, que fue hace justo 100 años ahora, los alemanes tiraron mostaza nitrogenada, que después se usó en la leucemia, y AVEN, fueron los primeros jabones para las quemaduras producidas por la mostaza nitrogenada. Así que tenés una posta historia, eso lo aprendí del viaje. No estoy sponsorizado, pero bueno, está muy bueno la historia porque surge AVEN por las quemaduras que producía. La buena noticia, como dijo la doctora, es que el cáncer ahora es una enfermedad crónica, no transmisible, no es aguda. Y los tratamientos son de meses y algunas veces años. Y ese impacto ya no se mide solamente en sobrevida global o en sobrevida libre de progresión, sino también se mide en calidad de vida. Y sobre todo, no es la satisfacción del paciente, sino la experiencia del paciente. O sea, si el paciente tiene una actividad que involucra las manos o involucra la piel, esto directamente lo saca de circulación socialmente y prácticamente estamos hablando como si la enfermedad hubiera progresado socialmente. A lo que prácticamente mostró brillantemente la doctora, hay que agregar que hay medicaciones nuevas, que ustedes van a ver como inmunoncología, que lo que producen son enfermedades autoinmunes en la piel. O sea, tenemos más toxicidad todavía y a largo plazo, con lo cual
uno tiene que tener en cuenta que me parece que es el mensaje más valioso que yo puedo dar, y que lo dijo la doctora Pascuto, es que uno tiene que trabajar en equipo y tiene que formar unidades de gestión de casos, que idealmente deberían ser llevados por un fellow o por enfermería, y que van dirigidas directamente a la toxicidad del tratamiento que uno está instituyendo. En la práctica pública y en la privada eso se puede hacer, hay muy buenos dermatólogos, hay muy buenos inmunólogos, hay muy buenos clínicos, Argentina tiene muy buenos recursos humanos fragmentados, hay que organizarlo y hacer gestión, pero uno logra capitalizar la eficacia de los tratamientos y uno puede optimizar y disminuir la cantidad de eventos adversos que hay. Por último, para cumplir con el escaso tiempo, es que también los oncólogos y los no oncólogos también tienen que saber decir no sé y utilizar los mecanismos que tenemos, teléfonos, computadoras y eso, y derivar al paciente cuando hay una toxicidad nueva al especialista o verlo en un equipo, porque estamos viendo toxicidades con los anti-PD-1 y con otro tipo de medicaciones, o pacientes que hace 3, 4 años que están recibiendo tratamientos para tumor renal que uno no lo había visto anteriormente, y por ahí otro profesional o una enfermera o alguien entrenado en un segundo le dice qué es y lo viene de tratar. El último tema, bueno, agradecer al doctor Bruno la invitación, y que principalmente uno tiene que tener en cuenta que en toda enfermedad crónica ya la eficacia y toxicidad, si bien son lo más importante para nuestra agencia regulatoria y para los lanzamientos, etcétera, etcétera, la calidad de vida, pero no medida con un cuestionario, sino qué dice el paciente. Ahora en todas las gestiones de calidad nueva de ISO y eso, ya no es la opinión del usuario, sino la experiencia del usuario. Y es muy importante escuchar y tomarse el tiempo para revisar al paciente. Eso es fundamental también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llegamos a estos medicamentos? Digo, a través del tiempo, ¿cómo se combatió el cáncer en tratamientos sistémicos? Y creo que tenemos la persona elegida porque ha vivido toda esa época, ¿no? Desde el doctor comentó los efectos de la guerra de la mostaza nitrogenada, y damos la vuelta y la mostaza nitrogenada fue uno de los primeros quimioterápicos en la lucha contra el cáncer. Así que el doctor Araujo, médico oncólogo, miembro de la Sociedad de Periodismo Médico, él ha dirigido investigaciones a nivel internacional y tuvo a cargo la representación de trabajo de investigación en toda Latinoamérica, así que conoce perfectamente estos temas y lo invitamos a que nos cuente una reseña histórica de cómo llegamos a estos tratamientos. Gracias, Mario. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar brevemente sobre la historia. Esta historia empezó para nosotros en la década del 60. O sea que son más de 50 años. Y no teníamos nada, no había información, no había revistas. La única revista que se podía conseguir era Cáncer y había que anotarse, traerla mediante determinados importadores. No había drogas, no sabíamos nada. Pero en el hospital donde yo trabajaba, que es el Santoyani, no sé quién había comprado mostaza nitrogenada original, mostaza nitrogenada japonesa, ciclofosfamida, todas las drogas para hematología, que son el alquerana, el busulfán, el milerán, el purinetol. Bueno, fue una sorpresa, no sabíamos usarlas. Sin embargo, yo trabajaba en un hospital de enfermos pulmonares y utilizamos la ciclofosfamida en dosis increíbles. Hoy nadie las usa, pero eran dosis muy, muy elevadas, 50 miligramos kilo peso cada semana, hasta toxicidad, que por supuesto aparecía en el mes. Y vimos cosas muy importantes, ya sea favorables y desfavorables. La toxicidad la conocimos de la A a la Z sin saber cómo se trataba. No había
lectura para el manejo de esto. Y las drogas eran pocas. Tiotepa, que se usaba en cáncer de mama y en derrames pleurales, y también en cáncer de vejiga, en instilaciones endovesicales, con sus distintas toxicidades. Sobre todo las anemias de tiotepa, las anemias eran feroces. Teníamos el metotrexato, que lo usábamos sin protección. Entonces, una dosis muy baja de metotrexato, 5 miligramos, un comprimido, dado durante 3 o 4 días, provocaba unas lesiones orales feroces. Las gingivitis y las mucosas lesionadas que pudimos observar usando el metotrexate no tienen nombre. El paciente no podía comer durante una semana. Bueno, era lo indecible. Uno dice, como con tan poca cantidad pasa tanto. Y leíamos que habían habido algunos trabajos de metotrexate endovenoso en dosis masivas y no había pasado nada. Claro, esos habían recibido un protector, que es la leucovorina, o sea, el protector, digamos, normal de la toxicidad del metotrexato, y eso había permitido hacer una diferencia notable en cuanto a toxicidad y a eficacia. Es decir, seguíamos siempre trabajando sin tener una ayuda importante en cuanto a la información. Apareció el fluoracilo, buena droga, que se daba por vía endovenosa. Pero claro, las venas se inutilizaban rápidamente y uno veía a los pacientes, como me comentó la doctora, con unas rayas en el brazo, unos trayectos negros por donde había circulado el fluoracilo. Entonces lo usábamos por vía rectal. Habíamos leído un trabajo ruso que habían usado fluoracilo por vía rectal. Excelente. Por vía intramuscular, fue una idea nuestra. Funcionó. Por vía oral, lo ponían dentro de agua y lo tomaban. También funcionó. O sea que tenemos que buscar cómo disminuir la toxicidad de cada paciente. Y de esa forma lo íbamos logrando. Después, ya sea con otras drogas, apareció la procarbazina y la dacarbazina, sobre todo para el tratamiento de linfomas y de melanoma. Bueno, eran muy tóxicas, náuseas, vómitos y diarrea era fundamental. Pero lo curioso es que no se veían las reacciones que comentó la doctora y que mostró tan generosamente una hermosa infografía, que fue excelente y que agradezco haber tenido la oportunidad de poder vivirla hoy. Y como era muy puntual, cada medicamento para tal o cual indicación, pocas combinaciones de drogas, de modo que el arsenal terapéutico era de 10 drogas. La sarcolisina, un melfarán ruso, había que ir a la embajada rusa para pedirlo. Iba al paciente y después de 2 meses o 3 recibía un frasquito con 20 comprimidos. Prácticamente no servía para nada. Era muy tóxico, pero como eficacia no la había. De modo que nos tocó trabajar en una época sin información, sin drogas, sin experiencia. O sea que cada oncólogo era un creador. Hacía los esquemas que le parecía. La industria farmacéutica no había entrado a colaborar con esa información exhaustiva, actualizada, no, nada de eso. Nadie decía, se trata este esquema o un esquema rígido. No, todo era flexible. Cada cual usaba lo que quería o lo que se le ocurría. Es importante ver qué pasaba con el paciente. Bueno, en muchas oportunidades el paciente se beneficiaba. En otras, por supuesto que no. No habíamos inventado la pólvora, ni mucho menos. Han llegado nuevos medicamentos. El doctor fue muy preciso. Si lo breve 2 veces bueno, lo felicito, doctor Yankelevich, por lo que expresó. En pocas palabras dijo la importancia de los trabajos en equipo, por una parte, y sobre todo que el médico aprenda a decir no sé, porque realmente esa es una situación que se plantea cada vez con más frecuencia, sobre todo cuando aparecen toxicidades que son inesperadas y de las cuales uno no conoce o no tiene experiencia y no la ha vivido lo suficientemente. En una palabra, de ayer a hoy han pasado muchas cosas, las diferencias son realmente importantes y uno tiene que estar agradecido a tener la oportunidad de poder vivir las nuevas experiencias, los nuevos resultados en manos experimentadas y eso sí, que los médicos digan, sí, vi esta toxicidad, porque no dice nada. No hay una comunicación así en general referente a las nuevas toxicidades. Da la sensación que los pacientes tienen una calidad de vida óptima y que no les pasa nada. No, no es cierto. Como dijo muy bien, hay que referirlo, hay que contarlo
para que se pueda saber. Yo hoy, a través de la excelente conferencia de la doctora Pascuto, me desayuné de muchas toxicidades que no conocía. Bueno, si todos tienen la honestidad y decencia de contar las cosas que realmente ven, vamos a dar un paso adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pedirle ahora a la doctora Lidia Valle, ella es dermatóloga, es presidenta de la Sociedad de Dermatología de la Ciudad de Buenos Aires, de la Asociación Médica Argentina y directora del curso superior intensivo de dermatología trienal de aquí de la Asociación Médica, entre muchas otras cosas. Gracias. No, al contrario. ¿Qué aporte más de la dermatología podemos hacer? Parame si hablo mucho. Porque bueno, buenas tardes, muchas gracias Mario por invitarme. Y muchas gracias a ustedes, encantada de conocerlos. Bueno, realmente cuando Mario me invitó yo decía 5 minutos, bueno, poco. Yo traje un pequeño escrito de 5 páginas para si querés repartirlos por grupos. Estas reacciones cutáneas de los nuevos quimioterápicos, también llamadas reacciones adversas a fármacos, toxicodermias, reciben muchos significados similares. No vamos a poder tener a ciencia cierta cuáles son todas, porque como decimos, son nuevos fármacos. Entonces, cada individuo va a responder distinto. Si bien lo que Cristina señaló es lo que en la mayoría de los trabajos, pero hay pocos casos publicados. Entonces, cada vez vamos a tener otro tipo de lesiones. Es decir, que las reacciones adversas, todos los fármacos pueden dar reacciones adversas. Aunque sea una simple aspirina, a un individuo no le pasa nada y a otro hace una reacción tremenda. Lo que me llama la atención de estas nuevas reacciones es, por ejemplo, la eritrodisestesia que se ve en manos y pies, que bien lo describió Cristina, que no se ve en otros fármacos. A veces antes se veía mucho la alopecia con los antiguos fármacos quimioterápicos, ahora se ve menos alopecia generalizada, sí alopecia difusa, y también se ve el pelo enruladito, que es lo que le llaman los norteamericanos kicking. He leído algunos trabajos. Entonces, estas reacciones a veces son impredecibles. Los médicos no las podemos predecir. Lo que sí, tenemos que estar abiertos a que ese paciente que vamos a medicar puede tener una reacción adversa a ese fármaco, porque estamos dando un fármaco muy importante. Yo me recordé cuando el doctor nombró al metotrexato. En el metotrexato también a veces lo damos, por ejemplo, en los niños para psoriasis y da esa mucositis importante, que a veces en otras personas no lo vemos. Pero ahora eso se ha también modificado un poco en la evolución de los pacientes. O sea que estas reacciones, los médicos que nos indican tienen que estar atentos y sí consultar al dermatólogo. Yo fundamentalmente a veces, según los trabajos, que son pocos lo que he consultado, la simple supresión del fármaco por unos días y después reinserción farmacológica mejora los síntomas de los pacientes. Y a veces disminuir la dosis. Por ejemplo, nosotros en dermatología, yo hago dermatología general y pediátrica. Dermatología pediátrica damos para los hemangiomas el propanolol. Si nosotros empezamos, como dicen los trabajos, con una dosis de 2 miligramos a 3 miligramos kilo día, por ahí tenemos un efecto adverso, que también da efecto adverso en los niños, da hipoglucemia, hipertensión arterial. Pero si nosotros empezamos con menos dosis, de 0,5, a veces tenemos buen efecto terapéutico y no tenemos reacciones adversas. Y con estos nuevos quimioterápicos también se podría hacer. Disminuir un poco la dosis y se terminan los efectos colaterales. Después, en mi experiencia, lo que yo hago con las toxicodermias, primero también tratar de suprimir el fármaco que la produce. Realmente lo que me llama la atención es que no he encontrado muchos trabajos que hablen de reacciones adversas a fármacos importantes, como serían los grandes síndromes, el Steven Johnson o el síndrome de Lyell. Eso no lo he visto en los trabajos, no sé si vos has visto algún paciente. Son reacciones que se manejan mejor, porque ya esos son síndromes, digamos, mayores de reacciones adversas a fármacos. Entonces, se le daría, yo, por ejemplo, soy muy partidaria de dar dieta hipoalergénica y antihistamínicos. Antihistamínicos de la antigua generación, anti-H1. Con eso mejoramos las pautas de mejoramiento del tegumento, jabones de avena sativa para mejorar, porque muchos pacientes se bañan con jabones de glicerina o algunos con jabones de blanco que les indican algunos profesionales y eso les hace peor.
porque esos jabones blancos también generan cerosis. Los jabones de glicerina también generan cerosis. Entonces, eso hay que saberlo. Entonces nosotros damos un jaboncito de avena sativa y una emulsión hidratante, un simple antihistamínico, anti-H1 por unos días y podemos mejorar. Y una dieta hipoalergénica mínima, que no tiene que ser una dieta, como dicen los alergistas, súper. Mínima de 7 a 10 días. No sé si estoy en unos 5 minutos, ¿estoy bien? Bueno, eso más o menos es para mejorar. Pero realmente que pienso que es un adelanto con las terapéuticas oncológicas, estos nuevos quimioterápicos, que tenemos que seguir viendo cuáles son las reacciones adversas y que trabajar en equipo sí, porque el que mejor maneja la piel, disculpen, pero es el dermatólogo, porque en la piel es del dermatólogo y es el órgano más grande del organismo y es el órgano que nos demuestra las enfermedades clínicas también que a veces están ocultas. Es importante. Entonces también es el órgano que nos dice, bueno, este fármaco está produciendo algo, prestemos atención. Esas fisuras, por ejemplo, son muy dolorosas, a los pacientes les duelen y tenemos que tenerlo en cuenta. Y a veces en vez de darle 5 miligramos, le damos 2 miligramos de la dosis y mejora, el paciente mejora. Y eso están haciendo muchos de los trabajos consultados, disminuyen las dosis o también interrumpen el tratamiento por un corto lapso y después lo reintroducen con mínimas dosis y los pacientes andan bien. Yo creo que estoy en los 5 minutos. Muchas gracias por escucharme. Bueno, perfecto. Bueno, cómo no, muchas gracias. El doctor Yanquilevi comentó que alguien puede decir no sé y consultar a alguien que está en el tema o alguien que lo ha visto, dijo un médico, una enfermera. Bueno, vamos a invitar a la enfermera María Constanza Celano, secretaria académica de la especialidad de Enfermería Oncológica de la Universidad Austral y docente del Instituto Nacional del Cáncer. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor. Y bueno, imagínense cómo recibimos nosotros los enfermeros a estos pacientes que por primera vez escuchan y acaban de recibir un diagnóstico como es el diagnóstico de cáncer. Usted tiene cáncer. Y muchos pacientes en el primer momento, en ese momento donde se le informa del diagnóstico ya con la anatomía patológica y la certeza de qué tipo de tumor es, y empieza ahí la indicación del tratamiento. Eso es lo que llegó a escuchar el paciente en el momento del diagnóstico. Tengo cáncer, con el impacto emocional que eso le genera. Todo lo que viene atrás queda entre paréntesis, en una nebulosa. Y ese paciente y ese familiar con ese impacto emocional, de acuerdo a la variabilidad de las personas, será cómo impacta en la vida de cada persona y de esa familia que está conteniendo y acompañando al paciente con cáncer, es lo que nosotros recibimos en el hospital de día, o es lo que nosotros vemos en la primera internación. ¿Con qué nos encontramos? Con una persona que está sumamente asustada, en un estado de vulnerabilidad tremendo, y que viene además con un bagaje de conocimientos externos que recibió quizás a través de los medios, del cine, de la televisión, de los medios, de las telenovelas, ¿no? De lo que leyó en los medios, en internet, lo que leyó en un artículo, no sabemos si es científico o no, y con ese bagaje de conocimiento llega a la primera consulta y a recibir su primer tratamiento. Ya tuvo ese diagnóstico, pero no tuvo tiempo de procesarlo, sí un poquitito hasta el primer momento en que llega al hospital de día. Entonces ahí empieza la relación enfermero-paciente y familia. Siempre nosotros tenemos esa visión integradora del grupo familiar y el acompañante y el cuidador principal. Y ahí empieza. Primero, desmitificar todos los efectos adversos que traen, ¿sí?, que recibieron y que relacionan con la palabra cáncer. Primero, la palabra cáncer para ellos significa sinónimo de muerte. Frente a otras patologías igualmente crónicas y graves, tiene un impacto emocional que ni siquiera se quiere mencionar. No lo quieren mencionar y no lo queremos mencionar a veces dentro del área de salud y menos afuera. De hecho, cuando nosotros leemos o en los medios periodísticos se informa de que una persona
está enferma de cáncer o que fallece, no se menciona la palabra cáncer. Un famoso falleció después de enfrentar una larga enfermedad devastadora, pero no se menciona la palabra cáncer. Parece que hay un cuco, hay mucho mito, hay mucho miedo de mencionarla. ¿Por qué? Porque asusta y porque está ligada a la muerte. Entonces, recibir a este paciente con esta carga emocional y que relaciona tratamiento con alopecia, náuseas, vómitos y diarrea, con la voy a pasar pésimo, ¿sí? Y siempre ligado a la quimioterapia. Ni tiene idea de que ahora los tratamientos son combinados y que son combinados con estos nuevos agentes que bien fueron desarrollados, que son terapias dirigidas que van específicamente a atacar esta célula oncológica que expresa en su membrana estos receptores. Entonces, y a las otras células normales las pasa de largo. Entonces, esto lo desconoce el paciente y desconoce los efectos adversos. El rol de la enfermería es fundamental en lo que es la educación al paciente. Con respecto a la detección temprana de los primeros signos, hay guías internacionales y tuve la suerte de participar haciendo las traducciones para Latinoamérica de las guías internacionales de la Asociación Internacional de Enfermeras en Control del Cáncer, que son enfermeras americanas, canadienses, europeas, que armaron todas estas guías de actualización de cuidados y de detección temprana de signos y síntomas de terapias dirigidas, ya sea los inhibidores de las quinasas o de terapias biológicas como los anticuerpos monoclonales más grandes, están todos desarrollados, pero había que bajarlas a Latinoamérica. Se tradujeron y ya están disponibles en la web. Bien, cuando enfermería reconoce, puede educar a los pacientes a avisar de los primeros signos y síntomas. Esto está estipulado en grados. Si yo agarro y reconozco un signo y síntoma temprano, puedo empezar la educación para tratar este signo y síntoma y evitar que progrese y que llegue a esas grietas que sangran y que son sumamente dolorosas. Pero esto, si enfermería conoce primero y se capacita a ella en reconocer los síntomas primarios. Por ejemplo, si un paciente viene y me dice, ¿sabes qué me pasa? Yo siento rara la mano, siento como que tengo adormecido, la siento como cartón y cuando piso también no siento que piso como siempre, es un grado 1. El grado 2, el paciente ya cuando pisa siente que está pisando vidrio molido y te lo dice así. Y que cuando cierra la palma de las manos siente que está apretando agujas o alfileres. Entonces, esto, enfermería tiene que primero capacitarse, conocer estas nuevas terapias, porque todavía hay algunos enfermeros que no diferencian bien, y esto es por la variabilidad que hay en formación en enfermería, ya no hablo ni de la especialidad, en enfermería en general. Tenemos auxiliares, enfermeros, el profesional, el universitario, el que tiene el título y el grado académico y el que hace un posgrado y una maestría y el doctorado. Sí, pero todos entran dentro de lo que es un enfermero. Pero la capacitación hace la diferencia. Entonces, el enfermero que recibe la capacitación, que sabe, que reconoce, puede educar y puede frenar un grado 1 en un grado 1 y evitar que llegue a un grado 3. Y evitar que se disminuyan las dosis terapéuticas y así mejorar la adherencia del paciente y la eficacia del tratamiento. Por lo tanto, esto es fundamental. Solamente es eso, es un poquito comentarles el rol fundamental que tiene enfermería dentro del equipo multidisciplinario, la necesidad de capacitación, y esto va un poquito a los médicos que trabajan mucho con algunos laboratorios y cosas y demás, y ustedes pueden viajar y pueden conocer diferentes y estar en contacto con otra gente y nutrirse de esa capacitación permanente, el intercambio permanente. Y después, cuando vuelven a su lugar, pretenden que ese enfermero que nunca se movió, que nunca tuvo una capacitación, porque no puede acceder, porque no le dan el día, porque no le dan el cambio y porque no tiene disponibilidad económica para poder viajar, que realice esa detección temprana y haga esas capacitaciones. Entonces, hay que tratar de trabajar en equipo, pero también ayudar al desarrollo interdisciplinario.
Muchas gracias. Gracias, María Constanza. Me parece que llegó el momento, María Constanza nos advirtió sobre el impacto emocional de la palabra cáncer y los efectos colaterales. Y entonces, bueno, ahora correspondía a la licenciada Esther Daniel, que es la presidenta de la Sociedad de Psico-Oncología de Buenos Aires, estar presente. Como comenté, para los que llegaron más tarde no pude estar, pero nos mandó un escrito de 2 carillas que me pareció sumamente importante y lo vamos a comentar en este momento. Y Esther Daniel dice así: dice un proverbio chino que una imagen vale más que 1000 palabras. Valga esta mención para significar la dimensión pública del cuerpo, el papel trascendental que en muchas ocasiones juega la apariencia física, hasta como para alcanzar el éxito social y laboral en cómo nos percibe y nos acoge la sociedad. Podemos inferir la importancia que tiene el cuerpo, tanto la imagen como el esquema corporal, para cualquier persona. Y en el caso del paciente oncológico, podría volverse su mundo y la repercusión constante a la que está expuesto, a la mirada personal y a la de los otros, la injuria narcisista de no poseer un cuerpo sano como el prójimo, las pérdidas, la falta de reconocimiento de sí mismo, la consiguiente inestabilidad emocional. La persona experimenta cambios que le hacen sentirse diferente respecto de cómo era antes del diagnóstico y del tratamiento. En algunos casos le genera vergüenza y humillación, frustración, se evita el espejo y el contacto con los otros. Si bien sabemos del avance terapéutico de las drogas, también sabemos que ninguna de ellas está exento de efectos secundarios. Normalmente, cuando se piensa en las consecuencias de la quimioterapia, pensamos en cansancio, debilidad, náuseas, pérdida de peso, etc. Y fundamentalmente, la caída del cabello. Pero también pensemos que la piel es uno de los blancos predilectos de estos efectos indeseables. Entre ellos la sequedad, el acné, ardor, erupción, enrojecimiento, inflamación de las palmas y planta de los pies, reacciones alérgicas, rotura de uñas, que si bien no son síntomas clínicamente importantes ni permanentes, sí lo son para el bienestar del paciente. Las alteraciones no necesariamente tienen que ser visibles para los demás ni excesivamente exageradas para que causen angustia a la persona. Lo importante no es el cambio objetivo que ha sufrido, sino el significado que le atribuye. Entonces, la insatisfacción con el cuerpo y el deterioro en la percepción de imagen que se tiene de sí mismo va acompañado de un alto impacto emocional. Determina la pobre autoestima, la forma de relacionarse con el entorno, conflictos sexuales, el funcionamiento personal, familiar, social, en suma, la calidad de vida. Debemos reconocer que todo ser humano necesita una cuota importante de amor a sí mismo para vivir, para gozar, para elegir, para hacer lo que hace, que se podría llamar buen narcisismo. El paciente con cáncer tiene que hacer no solo un esfuerzo físico de recuperación del organismo enfermo, que a menudo lo deja exhausto, sino que se tiene que realizar un trabajo mental extra para acomodarse a todas estas circunstancias desfavorables. Situación altamente estresante de afrontar la propia enfermedad, cambios, el significado de amenaza para la vida, la necesidad de tratamientos agresivos, de incertidumbre sobre si el tratamiento dará resultado y su carácter crónico, y en numerosos casos deteriorante, pero además verse enfrentado a los tratamientos con sus respectivas secuelas orgánicas, estéticas, funcionales y cognitivas, con consecuencias sociales, personales, laborales y familiares que juegan un rol fundamental en el estado de vulnerabilidad en que se encuentra. Frente a todo lo cual,
Lo anormal no es la respuesta del paciente, sino a la situación que debe enfrentarse. Alguna de las alternativas que encontramos en el campo sí ha sido potenciar la respuesta en práctica de estrategias y recursos de afrontamiento eficaces que permiten minimizar el impacto del cambio físico, favorecer recursos de humor, creatividad, flexibilidad, autoestima. Desarrollo de habilidades para potenciar nuevas formas de arreglarse y cuidar el cuerpo, favorecer la sensación de logro y control y la automatización de los nuevos aprendizajes. Permitir estilos de afrontamiento adaptativos, promover estilos de búsqueda de soluciones alternativas para resolver dificultades, creación y aceptación de nuevas cotidianidades. Aún así, aún logrando todo ello, cabe la pregunta, en oncología, ¿es posible no dañar? Y ahí concluye la licenciada Esther Daniel. Bueno, hemos visto un pantallazo general, la idea es mostrar los efectos tóxicos de los nuevos tratamientos oncológicos, que son pocos conocidos, menos en el público general, ver qué son estos medicamentos, ver el aspecto histórico, ver cómo la doctora Valle nos contó de otras alternativas para contrarrestar los efectos, qué piensa la enfermera, qué piensa la psicóloga. Y esto es la Sociedad de Periodismo Médico. Entonces, ahora vamos a tener para esta segunda parte la actividad de los periodistas. Para ello hemos invitado a dos periodistas que cubren todos los campos, porque Agustina Sucri es periodista gráfica, editora del suplemento de salud del diario La Prensa, y Ana María Forte es periodista de radio y televisión, creadora y conductora de los programas Hablemos de Salud, con muchos premios ambas en su actividad. Entonces, primero le pedimos a Ana María Forte que nos haga su referencia. Muchísimas gracias, doctor Bruno, muchísimas gracias a todos los presentes y por sobre todo a los profesionales, ¿no es cierto? Porque son los que nos enriquecen a nosotros, los periodistas médicos, día a día, y aprendemos mucho. Admirable la enfermera realmente, porque el médico de pronto medica, diagnostica, pero en manos de quién queda el paciente, en manos de la enfermera, del enfermero y los familiares y la contención, ¿no es cierto? Muchas veces una palmada en el hombro vale más que muchos medicamentos juntos. Aprovecho las palabras de la doctora que envió un magnífico relato en el cual una imagen vale más que 1.000.000 de palabras, ¿no es cierto? Y vamos a suponer los medios públicos un cuchillo. El cuchillo, la imagen, les propongo, ¿no es cierto? Un cuchillo, como se dice, con dientes, ¿no? ¿Cómo se llama? Perfecto, serruchito, perfecto. Es lo que yo imaginé en este momento y se me ocurrió contárselo. Ese cuchillo nosotros podemos cortar el alimento que nos va a servir para nuestra vida. Y ese mismo cuchillo sirve para matar. Bueno, los medios de comunicación, tanto gráficos como de TV, de radio, y ahora que está tan de moda todo lo que sea Internet, y que producen muchísimos dolores de cabeza a los médicos, porque ya el paciente va con el diagnóstico. Entonces es muy difícil competir con un paciente que se cree que tiene tal cosa. Entonces es doblemente el trabajo que tiene el médico. Desde el punto de vista de periodista, en estos 27 años he visto y escuchado de todo. Me he quedado con lo mejor, que cuando yo digo que tengo un staff de 800 profesionales de la salud es dudoso, pero son arriba de las 8.000 entrevistas que llevo realizadas en 27 años. Puedo hablar de cualquier tema, pero evito siempre, porque para mí la vedette es el profesional, y más en temas delicados, ¿no es cierto? Si bien todos los temas de salud son delicados, pienso que el cáncer ya tiene una carga social bastante difícil.
digamos que los primeros 10 años de mi periodismo fueron los más fáciles. De pronto uno dice es lo más difícil porque uno tiene que aprender. No, fueron los más fáciles porque en los últimos 17 años pululan un montón de noticias que nos desbordan y como periodista realmente no sabemos cuál es la verdadera, porque todos tienen razón. Cáncer. Bueno, la quimioterapia, como ustedes saben, no le voy a recordar todos los efectos colaterales que tiene. A la gente que le asusta la caída de cabello, cuando es lo menos. Bueno, terapias dirigidas. ¿Qué pasa? No, son naturales. No son naturales. Son dirigidas, como bien explicó la enfermera bien gráfica, atacan el cáncer en el punto. Pero bueno, también tiene las mismas acciones colaterales. Entonces estamos nosotros entre la espada y la pared. A mí lo que siempre me gustó es, estoy munida, digo, de un grupo de profesionales que cuidan mis espaldas, porque son excelentes en todas sus especialidades. Y escucharlos y preguntarles el abecedario completo de la enfermedad. Y ellos son los transmisores. Nosotros tenemos que aprender a escuchar y a guiarlos, pero no a opinar de tal o cual enfermedad. Para ello están los opinólogos que nos tienen cansados, que son los panelistas, que no sabemos quiénes son, pero hablan de todo. Entonces, y yo dentro de mi profesión, creo que en estos 27 años logré aprender a callarme la boca, a escuchar y simplemente conducir al profesional que cito. Muchísimas gracias, espero haberles sido útil. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar la exposición, después va a estar abierto a preguntas o comentarios que quieran hacer. Dejé casi especialmente para el final a Agustina Sucri. La Sociedad de Periodismo Médico otorga desde hace ya desde el 2005, van a ser 11 años, el premio Berger. El premio es un premio internacional que consiste en la mejor nota que ha aparecido, la mejor nota desde el punto de vista periodístico y también de ayuda a la gente en el mundo. Les cuento que han ganado hace 2 años del diario La República de Italia, otro año ganó gente de Uruguay, se presentan 60 y pico de trabajos. Bueno, Agustina Sucri es una de las ganadoras de uno de los años del premio Berger. Sus notas son excelentes, pueden verla en el suplemento Salud del diario La Prensa. Y bueno, quería que ella fuera quien cerrara la mesa de hoy. Muchas gracias por la presentación. Me voy a sentar porque así de paso leo los apuntes que traje. Gracias. Bueno, cuando me convocó el doctor Bruno, estuve analizando un poco cuáles eran las notas que habíamos hecho últimamente en el suplemento acerca del tema cáncer, y lo que vi, y tampoco, o sea, salta fácilmente a la luz, es que en general al tema específico de los efectos colaterales se le dedica muy poco espacio, y en general solamente tiene un cariz meramente enunciativo. O sea, cuando hacemos una nota acerca de los nuevos tratamientos, contamos, bueno, por supuesto, sus beneficios, por qué son superadores, y los efectos colaterales solamente los enunciamos. Y esto en realidad termina siendo un problema, más al escucharlos hoy a ustedes y por lo que he estado leyendo, porque hay una discrepancia. No siempre los efectos que se enuncian, que son basados en los resultados de estudios científicos, se condicen con lo que pasa realmente a los pacientes. Y esto es lo que nosotros como periodistas deberíamos prestarle un poco más de atención, ¿no? Porque decimos, bueno, tal medicamento, lo preguntamos, lo hacemos como una pregunta más, el de los efectos colaterales, los mencionamos y nos olvidamos, como que cumplimos con esa parte de la información. Pero, bueno, por supuesto, por lo que ustedes explicaban y además por este tema de la diferencia que hay entre la realidad y los estudios científicos, creo que es un tema que es sumamente delicado para el periodista tratar, porque bueno, el modo en que estamos informando puede afectar, por un lado, la aceptación del paciente de un determinado tratamiento, o más adelante la adherencia que tenga al tratamiento por el hecho de tener miedo a padecer alguno de estos
efectos colaterales. Bueno, por otro lado también considero entonces como pensamiento final que como periodistas la prudencia debería ser la mejor postura que adoptemos, porque nosotros muchas veces por buscar un título gancho, se hace mucho hincapié en todos los beneficios que tiene el tratamiento sin hablar de estos efectos colaterales posibles, y sin embargo es una temática que da para hacer notas interesantes, como por ejemplo, bueno, ante tales efectos colaterales se pueden realizar tales estrategias para mejorarlo, porque todo esto brindaría mucha mejor información al paciente y de algún modo seríamos aliados de los médicos para que le resulte más fácil, ¿no? También el tema del trato cotidiano con el paciente al que tiene que medicar. Después la otra clave es consultar fuentes especializadas, no a cualquiera, al médico que trata cotidianamente con el paciente oncológico, eso es fundamental, que sean independientes, porque muchos de los médicos que terminamos consultando son también parte de los estudios que se llevan adelante, y entonces eso, digamos, si bien se pone que no tienen conflictos de intereses, de algún modo nosotros al entrevistarlos ya tenemos una digamos, visión parcial, ¿no? Y en cambio si es un médico que no participó del estudio y que por ahí está usando el medicamento, eso me parece que tiene más valor a nivel informativo y periodístico. Y bueno, y por supuesto es clave evitar caer tanto en las afirmaciones alarmistas como en la información simplista, ¿no? Esta de enunciar, bueno, estos son los efectos, chau. Que no se condicen con la realidad, ninguna de las dos cosas. Así que bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Agustina. Bueno, yo quiero, antes de abrir las preguntas, primero agradecer a la expositora, fue excelente su conferencia, y a cada uno de los panelistas, que no solo dieron su ángulo de vista del problema, sino que lo pudieron hacer en los 5 minutos cada uno que le habíamos dicho que debería ser. Así que los felicito por el poder de síntesis de cada uno. Antes de abrir el debate, nos está acompañando, y no sé si quiere hacer algún comentario, quien está encargado, una comunicadora de los contactos así con los medios de difusión del laboratorio de Pierre Fabre. No sé si quiere hacer algún comentario en cuanto a comunicación. ¿No? Bueno. Perdón, estamos grabando, necesitaríamos que si nos dice algo lo hagamos acá desde el micrófono, porque les cuento, esto para los que quieran volver a verlo, recomendar, esto se sube a la página web de la sociedad y pueden ver entera la charla, esta como todas las anteriores, así que si se acerca acá, sí sale lo que usted expresa. Un breve comentario. Nada, simplemente, bueno, mi nombre es Silvina Aceitune, yo soy gerente de la marca AVEN, de los laboratorios dermatológicos AVEN acá en Argentina, y para contestar la pregunta del doctor Bruno, cualquier contacto, cualquier duda que quieran despejar o lo que fuera, pueden hacerlo a través de Cristina Pascuto o a través mismo del laboratorio. El doctor tiene nuestros contactos, quien quiera acercarse puede hablar con nosotros y les dejamos los contactos también, y dentro de la bolsa donde se van a llevar, van a ver que hay comunicación y el contacto de la persona de prensa en el laboratorio y su mail. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, comentarios, preguntas, si hay comentarios o preguntas, hagámoslo a través del micrófono, y a quién está dirigida para la especialista que habló que pueda hacer la respuesta. ¿Te podés acercar? Comentada tu nombre, así queda grabado, y la pregunta. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Javier Meta, cardiólogo. Pertenezco hace ya un tiempo a la SAPEM. Y bueno, una de las doctoras se quejó de la proliferación de los opinólogos, de gente que sin ningún conocimiento científico habla, digamos. Pero
tenemos ese problema, pero además tenemos otro, el de gente que tiene formación científica, pero que no tiene ninguna formación como para exponerse ante los medios. O sea que el otro problema que tenemos es ese. Bueno, eso es lo que tenía para decir. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor Jain, como presidente de la sociedad, ¿algún comentario que podamos hacer? El doctor Jain es nuestro, digo para los que no pertenecen a la sociedad, el presidente de la Sociedad de Periodismo Médico. Bueno, primero agradecerles a todos los que han venido, gente conocida, que hemos trabajado en algún momento juntos, y simplemente verdaderamente un tema como este es muy difícil de elaborar, es muy ajustado. El tiempo del doctor como el coordinador fue sumamente tirano, pero cada uno pudo aportar lo que necesitábamos nosotros para aprender lo que es la significación de las nuevas terapias, del tratamiento, y algo que hemos podido conseguir, que es el fin de esta sociedad, es unificar los criterios en distintas especialidades. El médico, que siempre está como el dueño del circo, y verdaderamente termina cambiando todo esto, porque acá somos todos exponiendo nuestras necesidades, lo que vemos todos los días. Esta sociedad tiene odontólogos, enfermeras, periodistas, especialidades médicas, psicólogos, o sea, tenemos todos que se acercan para poder difundir a esta sociedad y a todo lo que trata de imponer como una verdad entre todos los que nosotros estamos compartiendo esto. Así que nada más, muchas gracias a todos y esperemos volverlos a ver. Gracias. Bueno, aquí está el material que nos dejó la doctora Valle sobre el tema, así que lo vamos... Carlos, ¿lo podemos repartir? Bueno, para el que lo quiera tener. Bueno, si no hay más comentarios, damos por terminada la reunión. La gente de Pierre Fabre, agradecerle que nos trajo este tema, ¿no? Porque realmente era un tema que fue propuesto así en un comentario con Jorge Fraga, después hicimos todas las conexiones y terminó desarrollándose este tema que creo que es realmente el primero que se trae a nivel de medios de comunicación sobre los efectos tóxicos, dado que esto es algo novedoso, ¿no? Los invitamos y esperemos que también tenerlos en el próximo Congreso de Periodismo Médico en octubre del próximo año. Una de las mesas va a ser justamente los efectos tóxicos de los medicamentos y vamos a tener un año más de experiencia, un año más de nuevos medicamentos y un año más de efectos colaterales contrarrestados por la gente que sabe. Así que esa va a ser una de las mesas del Congreso. Sí, bueno, el doctor Jain nos contaba, en octubre vamos a tener el 8º Congreso Internacional de Periodismo Médico, octubre del 2017, estamos en plena organización del evento, así que bueno, están todos invitados. Y recordarles, para los que llegaron un poquito más tarde, la próxima reunión de la Sociedad de Periodismo, el primer miércoles del próximo mes de agosto, en el cual va a estar el doctor Trainini comentando un nuevo descubrimiento en el funcionamiento cardíaco, ¿no? Aquellos que estén interesados, por supuesto con implicancia terapéutica. Y con el comentario de los periodistas de cómo habría que difundir estas novedades en los medios de difusión masiva. Bueno, muchas gracias a todos.